Bueno amigos, continuamos con el capítulo 9, parte 9, de Detrás de la conspiración de la Revolución Francesa. Un folleto amenazante dirigido a Luis XVI le avisaba claramente de que sus días como monarca estaban contados y anticipaba en cierto modo el papel que iba a jugar Inglaterra en la futura revolución. Tras recriminar al rey francés por su intervención a favor de los norteamericanos y contra Gran Bretaña, el texto concluía de este modo: ¿Qué peligro no hay en poner lo selecto de vuestros oficiales en comunicación con hombres entusiastas de la libertad? Os inquietaréis, si bien que tarde, cuando oigáis repetir en vuestra corte axiomas vagos meditados en las selvas norteamericanas. ¿Cómo podrá ser que después de haber derramado su sangre en pro de una causa que dicen de la libertad, hagan respetar vuestras órdenes absolutas? ¿De dónde os viene esta seguridad cuando en América se hace pedazos la estatua del rey de Gran Bretaña, cuando se ultraja y vilipendia su nombre? Inglaterra quedará bien vengada de vuestros designios hostiles cuando nuestro gobierno sea examinado, juzgado y condenado conforme a los principios que se profesan en Filadelfia y se aplauden en vuestra capital. Vistos someramente estos antecedentes, podemos ya pormenorizar algunos de los hechos revolucionarios que en pocos años iban a derribar la monarquía y el antiguo régimen. El 5 de mayo de 1789 se celebró en Versalles la apertura de los Estados Generales en el Salón de los Menús, que se designó con el nombre de Salón de los Tres Estados. Enseguida quedó patente el distanciamiento entre el trono y el tercer estado. El 17 de junio, a propuesta de Sieyès, la mayoría de los diputados se erigieron en Asamblea Nacional. Tras días de forcejeo entre los tres estamentos, la Asamblea Nacional proclamó el principio de la soberanía de la nación por encima del propio rey. El 11 de julio de 1789, Necker, que había sido nombrado director general de finanzas el 25 de agosto de 1788, fue destituido por segunda vez, pero 5 días después el rey, presionado por los orleanistas, se vio obligado a ponerlo de nuevo al frente de las finanzas de Francia. En el Palacio Real del Duque de Orleans, centro neurálgico de la agitación, como ya se ha dicho, Camille Desmoulins, un pésimo abogado que balbuceaba al hablar y que acabaría en la guillotina el 13 de abril de 1794, subido en una silla con una pistola en la mano, arengó al pueblo el 12 de julio con estas palabras: Ciudadanos, no hay que perder tiempo. La destitución de Necker es el toque de rebato de una San Bartolomé de patriotas. Y esta misma noche saldrán los batallones extranjeros del campo de Marte para degollarnos. No nos queda más que un recurso: correr a las armas. La gente reaccionó apoderándose de los bustos de Necker y del Duque de Orleans y los paseó en triunfo por las calles de la capital. Este fue el primer acto, un ensayo de lo que sucedería 2 días después. Las tropas intentaron disolver a la multitud y se desató la violencia, favorecida enseguida por bandidos a sueldo que se confundieron con el pueblo para propiciar saqueos y avivar el terror. En realidad, pese a su buena prensa, Necker, el brujo de las finanzas de aquellos años y padre de la famosa Madame de Staël, a la que intentó casar con el primer ministro inglés William Pitt, había desencadenado la inflación con sus políticas económicas y estaba siendo el instrumento de banqueros suizos y británicos que planeaban recoger buenos beneficios de la debacle que estaba a punto de estallar. Edmund Burke llegó a decir en la Cámara de los Comunes que Necker era el mejor amigo de Inglaterra en el continente. Tras la proclamación que pretendía otorgarle el papel de monarca constitucional,
Luis XVI intentó disolver la asamblea por medio de las tropas del duque de Broglie. El rumor de este intento se sumó a la agitación general que se había instalado en París tras los hechos del día 12 y provocó el levantamiento burgués de la capital el 14 de julio de 1789, que culminó con la famosa toma de la Bastilla. En París la agitación crecía y mientras Francia movilizaba batallones de voluntarios y de guardias nacionales, Austria, Hungría, Prusia y el reino de Piamonte-Cerdeña formaron la primera coalición. Lafayette, el comandante masón del derrotado ejército del norte, que había conocido personalmente a Adam Weishaupt y que, como Mirabeau, sabía que una mano oculta manejaba a los jacobinos, el 18 de julio de 1792 dirigió una carta a la Asamblea, de la que proceden estas palabras: esta facción ha sido la causa de todos los desórdenes, y de ello lo acuso abiertamente. Organizada como un imperio aparte, ciegamente dirigida por algunos jefes ambiciosos, esa secta constituye una corporación distinta en medio del pueblo francés, cuyos poderes ha usurpado a sus representantes y mandatarios. 2 días después, una multitud asaltó el Palacio de las Tullerías, donde residía el rey, el cual, ultrajado y amenazado, fue obligado a ponerse el gorro frigio encarnado y a beber un vaso de vino. El alcalde Petion, que había favorecido abiertamente la insurrección, consiguió encauzarla con sus palabras y logró que se evacuara el palacio. El día 28, Lafayette, pensando ingenuamente que podía acabar con los jacobinos, se dirigió a la asamblea e insistió en el contenido de la carta anterior. Pido a la asamblea el pronto castigo de los instigadores y la destrucción de una secta que invade la soberanía, que tiraniza a los ciudadanos y cuyos debates públicos no dejan duda alguna sobre la atrocidad de los proyectos concebidos por aquellos que la dirigen. Gracias amigos, en un momento continuamos con el siguiente capítulo.